Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Jiménez Erazo, estudiante de la especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural de la Universidad Católica del Norte. En esta materia, Herramientas para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, me propongo responder a continuación o generar reflexión acerca de 3 apartes del texto propuesto por el docente Juan David Ruiz Cardona en el marco de esta materia. Así que bienvenidos, bienvenidas. El primer aspecto es llamado el respeto y la misión van de la mano. Reflexiono diciendo, el Concilio Vaticano II fue definitivamente un quiebre en el exclusivismo religioso que caracterizó el pensamiento cristiano en su versión católica romana, pero pasa a un tímido inclusivismo. Sabemos que venimos de varios siglos donde el exclusivismo religioso fue el que primó en el pensamiento cristiano occidental, especialmente católico. Este exclusivismo basado en la presunción de la verdad y en el control y la ventaja mayoritaria, política y económica, pues eran el mejor pretexto para sobreponerse a otras formas de pensamiento, especialmente en el campo religioso. La teología tridentina del siglo XVI y posteriormente fue una teología contrarreforma, reaccionaria, y muchos de los dogmas de fe de los siglos XIX, XVIII y XX fueron pensados en contraposición a la modernidad, al protestantismo, al pensamiento liberal, y por lo tanto la visión que tendrían sería muy negativa sobre otras experiencias religiosas. Con la llegada del Concilio Vaticano II, en el segundo bloque del siglo XX, hay una esperanza de replantear, de resignificar, de reconceptualizar el papel de la Iglesia en la sociedad y lógicamente de cómo se ve a otras expresiones religiosas. Digo que pasa a un tímido inclusivismo. Conocemos que uno de los grandes teólogos del concilio es Karl Rahner, quien hace alusión a otras experiencias religiosas como los cristianos anónimos. Esta adjetivación trae consigo mismo el ver a otras personas de diferentes religiones desde o a partir de categorías religiosas propias, dejando entonces que es imposible o difícil seguir percibiendo al otro desde su diversidad propia en una apertura dialógica horizontal. Todavía hay un tímido inclusivismo, creería que hoy, en algunos sectores de la Iglesia. Con este respecto propongo una parte de Andrés Torres Quiruga, teólogo, que con su libro Repensar la Revelación menciona respecto a este término o a este concepto de la teología fundamental. Hoy se reconoce universalmente que todas las religiones tienen ciertos rasgos en común. Ningún teólogo serio pretenderá que las escrituras hebreas y cristianas, aunque únicas como cauce de la divina revelación, puedan ponerse aparte de todas las demás obras en las que se consignan las creencias religiosas y la experiencia espiritual. Por el contrario, la moderna investigación bíblica utiliza libremente los materiales recogidos en otras fuentes y culturas contemporáneas para ilustrar sus propios datos especializados. La religión es, en definitiva, la toma de conciencia de la presencia de lo divino en el mundo. Esta perspectiva lógicamente abre puertas a una pluralidad, a un diálogo pluralista. El segundo aspecto dice la religión, el respeto y la búsqueda de la verdad. Reflexiono diciendo, en contra del trasfondo de una verdad universal, las personas en situaciones concretas contextuales tienen la idea de que se encuentran en el centro de los detalles y suelen olvidar que tienen tantas cosas en común con aquellos a quienes atacan o por quienes son perseguidos e incluso asesinados. Esta es producto de
esa reacción y esa prevención que se tiene frente a otras expresiones religiosas, no solamente cristianas, sino también interreligiosas. Siempre ha habido un cierto celo en el campo cristiano para el reconocimiento del que es distinto en su experiencia de fe o en su ideología y su concepción del mundo. Aquí Jacques Dubois, en el libro El cristianismo y las religiones, reflexiona diciendo: el reino de Dios es el dominio de Dios entre los hombres. Esto requiere una nueva y completa orientación de las relaciones humanas y un ordenamiento de la sociedad humana según la intención de Dios. Los valores que en sintonía con el señorío de Dios deben caracterizar las relaciones humanas se deben resumir en pocas palabras: la libertad, la fraternidad, la paz, la justicia y el amor. Entonces, en torno a qué es lo que nos encontramos, ya no en torno a los esquemas dogmáticos que seguramente nos aislarán más y servirán como estrategias de colonización o de nuevas formas de colonizar a otros. Continúa en ese sentido diciendo: ni la doctrina ni la verdad son poseedores de derechos, pero sí el ser humano y su conciencia. El Concilio Vaticano II enfatizó varias veces la necesidad de predicar el Evangelio de manera auténtica. Al respecto, la ortopraxis podría ser la palabra clave. Los cristianos tienen los mismos derechos y deberes que los no cristianos. Venimos de siglos de ortodoxia, ¿cierto? Donde se definía la verdad de ser cristiano a partir de un grupo o un cuerpo dogmático. Y quien estuviera por fuera de este cuerpo, lógicamente, sería objeto de persecución, objeto de señalamiento y de segregación social. Así sucedió también en las guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, cómo se señaló a otras personas en razón de su color de piel, de su pertenencia étnica, religiosa, ideológica y política. Tuvo que habernos enseñado algo el siglo XX para superar ahora en este siglo XXI. Finalmente, el Concilio Vaticano invita: la Iglesia con todo no pretende mezclarse de ninguna forma en el régimen de la comunidad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir con el favor de Dios a los hombres con amor y fidelidad. El Concilio Vaticano II, con el Concilio Vaticano II, la era constantiniana terminaría para no regresar nunca más. Ese uso del poder militar, político y económico para la expansión de ideas religiosas serían de por sí una vulneración y un abandono expreso a la propuesta evangélica de Jesús, a la sencillez y a su apuesta por el reino de Dios. Terminando, José María Vigil, en su texto Teología del Pluralismo Religioso, menciona: no hay revelación en estado puro. La revelación se da en la densidad de lo humano, en el laborioso proceso de las tradiciones, en la capacidad cultural del ambiente y en las posibilidades de la lengua, en el esfuerzo por responder a las preguntas y necesidades concretas de las diversas comunidades, en la reflexión teológica de figuras individuales o de comunidades determinadas. Se da en todo eso. No decimos que se reduzca a ello. La revelación es la manifestación del fondo del ser para el conocimiento humano. Creo que entonces estamos llamados a superar ese eclesiocentrismo tan fuerte durante siglos, ese pensamiento eurocentrado también, y, ¿por qué no?, ese cristocentrismo. Ya no es Cristo como figura organizada y replanteada desde la fe de los creyentes y fortalecida por las definiciones cristológicas dogmáticas, sino el reino de Dios, volver a la apuesta de Jesús. Podríamos llamarlo basílico-céntrica, volver a ese apasionamiento y ese centro que debe sostener la experiencia cristiana y que lógicamente sería un puente para el diálogo no solamente con otros cristianos, sino con otras religiones e incluso con otras convicciones no religiosas. Encontrarnos en torno a lo fundamental, a lo humanizador, en torno a la construcción de la justicia social y la paz. Muchas gracias.